Si quieren acompañarme en la lectura de la palabra en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 7, en la versión que ustedes tengan. Éxodo 20, versículo 1 al 7. Éxodo 20, entonces, versículo 1 al 7, lo voy a leer, pueden acompañarme en su Biblia, dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Claramente son versículos que ustedes ya conocen, yo eso lo sé, y todos los que siguen también, ¿no? Estos 10 mandamientos que aprendemos desde la escuela bíblica, y los chicos capaz que ahí lo veo, ya están aprendiendo. Pero yo quisiera que pudiéramos detenernos en estos primeros versículos, en estos textos, sobre todo el versículo 4 y 5, donde el Señor le está diciendo a su pueblo algo que nosotros ya lo tenemos muy escuchado y muy predicado. No te harás imagen de ninguna cosa, ni te inclines a ella, ni la adores. Y nosotros, que hemos criado, la mayoría de nosotros, quizás, si no todos, en la iglesia evangélica o protestante de alguna rama, como no tenemos estatuas, pensamos que no tenemos imágenes. Pero eso no es verdad. Nosotros tenemos imágenes de varias cosas en realidad. Tenemos una imagen de nuestros líderes, tenemos una imagen de la familia, una imagen de la iglesia. Habrán escuchado, seguramente habrán leído que, por ejemplo, en las noticias, una consultora arroja los datos de que la imagen positiva o negativa de nuestros gobernantes aumentó, disminuyó, eso depende de la gestión, no voy a entrar en ese tema ahora. Pero ¿a qué se refiere cuando dice tenemos una imagen positiva o aumentó la imagen negativa de nuestro presidente o de lo que fuera? Hay una idea, hay un concepto que tenemos de nuestro gobernante, en este caso, en el ejemplo que acabo de citar, ¿no? Tenemos un concepto acerca de lo que debe ser el matrimonio, tenemos un concepto acerca de, creo que ya lo dije, lo que debe ser la iglesia o cómo debe ser la iglesia, y así también todos nosotros tenemos una imagen de Dios. Tenemos un concepto, una construcción de quién es Dios, cómo es Dios, o cómo debería ser Dios, o cómo creemos que debería ser Dios. Cuando nosotros leemos la palabra imagen, en el idioma original se parece mucho al significado que tiene en nuestro idioma, en español. Es una palabra que usamos bastante. La Real Academia de la Lengua Española dice que imagen se refiere a una figura, a una representación, una semejanza o apariencia de algo. Y su segunda acepción es una estatua, una efigie, pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. Lo que significa es que la imagen, antes de llevarla a un cuadro o antes de tallarla en piedra o en madera, yo la tuve primero en mi mente. Yo tuve una representación, una concepción de eso que luego trasladé a un objeto concreto. Y en el idioma original, en el hebreo, significa lo mismo. Imagen es eso que yo me imagino, que yo veo de algo. Comparte la misma raíz con la palabra que se usó en Génesis 1, cuando dice que el Señor nos creó a nosotros a imagen y semejanza. La raíz es la palabra selem, que significa primero ver algo y luego llevarlo a la práctica. O sea, primero Dios tuvo un concepto de cómo era el ser humano,
la mente de Dios es infinita, así que no vamos a descubrir ahora cuándo comenzó ese concepto, pero Dios, a ver si puedo usar esta palabra para explicarme mejor. Dios imaginó de alguna manera cómo sería el ser humano y lo creó después. Lo concibió primero y después lo creó. Lo mismo ocurre con la iglesia. Dios concibió primero la iglesia y luego la crea, pero hay primero una formación conceptual. Y esa palabra, ese término es el que se usa acá. Quiero moverme en este terreno al principio para que nosotros podamos entender que cuando dice el texto, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, no se refiere solo ni principalmente a no crear una cosa. Se está refiriendo, no estoy saludando a nadie, que hay una pequeña mosquita, se está refiriendo a no tengas ningún concepto para que después vayas a trasladarlo y convertirlo en una figura. En el versículo 4 y versículo 5, como dije, el versículo 4 al principio, dice, no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Nosotros por lo general no tenemos inconveniente en leer esto y aceptar, no nos hacemos imágenes de cosas en la tierra o debajo de la tierra, y en el cielo podemos pensar en pájaros, estrellas, luna, sol. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Entonces, me está diciendo Dios, no te hagas imágenes de pájaros, pero podés hacerte la imagen de un ángel, por ejemplo, y colgarla en la puerta de tu casa para que proteja tu casa, ¿no? Ninguno de nosotros se nos ocurre pensar algo así, porque claramente todos entendimos que cuando se refiere a ninguna imagen de las cosas que están en el cielo, también está incluyendo las cosas invisibles que están en el cielo. No te hagas ninguna imagen de nada. Yo quiero decirles esto con respeto, ustedes ya me van a ver que en el transcurso de este tiempo a veces digo cosas que espero no las tomen a mal. Nosotros podemos, y de hecho todos nosotros tenemos una imagen de Dios y nos relacionamos con esa imagen de Dios. Todos tenemos un concepto, voy a insistir lo que dije hace un rato, tenemos un concepto, una idea de quién es Dios. Y a esa idea de Dios le servimos, le adoramos, le cantamos y le servimos de acuerdo a la imagen que tenemos. En principio eso no está mal porque no tenemos un conocimiento absoluto de Dios. Así que sí tenemos todos y vamos a tener hasta que nos encontremos en la gloria de Cristo, vamos a tener siempre una idea. Pero lo importante es que aceptemos que ese concepto o esa imagen que tenemos de Dios no está cerrada. Que conocer a Dios es algo que hacemos todos los días y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga o nos lleve a su presencia. Y por lo tanto tenemos que aceptar que probablemente la imagen que tengamos de Dios no sea la correcta en alguna de sus formas. Lo digo de nuevo, tengo que aceptar que quizás yo creo que Dios es de una manera que no es exacta, que no es correcta, que no es precisamente el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque esa imagen que tengo de Dios está, entre comillas, contaminada por muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, no quiero herir susceptibilidades aquí, pero cuando a los chicos en la escuela bíblica le decimos que Dios es su Padre, ellos inconscientemente van a asociar esa idea con el padre que tienen en su casa. Y si no les aclaramos algunas cosas, quizás crezcan creyendo que Dios es un padre como el papá que tienen, que un poco hablamos anoche en la reunión de jóvenes de eso. Así que, a ver quiénes están en mi equipo, si tuvieron un padre más bien estricto, que no les dejaba faltar al colegio, o que los retaba, que les enseñaba a comer con buenos modales, vamos a asociar esa idea de Dios con el papá que tuve. Y no voy a tener inconvenientes en aceptar a ese Dios que me pone límites y reglas, porque ya crecí con ese padre. Si tuve un padre más permisivo, que estaba ausente, que no me enseñaba, o no tuve padre, voy a asociar la idea de Dios con ese papá. Y probablemente crea en un Dios que sí es mi padre, pero es un padre lejano, que, bueno, no puedo contarle todo lo que me pasa porque no todo le importa, porque hay problemas más importantes, y porque cuando oro por alguna situación que yo considero menos drástica que otras, entonces Dios
bueno, está ocupado en otras cosas, porque así era mi papá. Eso no lo hacemos conscientemente, claramente, eso lo hacemos de forma inconsciente, pero es un ejemplo de cómo nosotros tenemos una imagen de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada. No solamente podemos examinar este texto de manera literal, sino que además, cuando nosotros leemos en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, que se habla del cielo, la tierra y debajo de la tierra, es un uso del idioma, que en realidad está tratando de decir, de abarcar todas las esferas. No te hagas una imagen de nada. No te hagas una imagen de nada. De nada. De nada. De personas que ya murieron y se fueron al cielo, no. De personas que están acá, tampoco. No te hagas una imagen de Dios, tampoco. ¿Por qué? El comentario del púlpito lo dice de esta manera. Los versículos 4 y 5 deben tomarse juntos, siendo la intención de la prohibición no que practiquemos artes como la escultura, la pintura, eso creo que ya todos lo sabemos, ni siquiera condena el uso religioso de las imágenes. Nosotros tenemos una cruz acá. Hubo un movimiento en la historia de la iglesia que quiso sacar toda clase de imágenes de la iglesia y también sacó la cruz. No es eso lo que está prohibiendo, sino la adoración a Dios bajo representación. Lo que intenta la palabra de Dios acá decirme es que yo no adore a Dios bajo representación. Esto que acabo de decir es lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo 32, versículos 1 al 6, sin perder de vista Éxodo 20, porque lo que vamos a leer en Éxodo 32 no solamente está relacionado con Éxodo 20, sino que estaba pasando en el mismo momento en que leímos Éxodo 20. Éxodo 32, versículo 1 hasta el versículo 6 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron antes de seguir. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte. ¿Y qué estaba haciendo Moisés en el monte? Se había ido de campamento. Estaba hablando con Dios, ¿y qué estaba recibiendo de parte de Dios? Lo que acabamos de leer recién, ¿no es cierto? O sea que Dios le estaba diciendo, no se hagan imágenes de nada. Ok, versículo 1, seguimos adelante. 32.1. Mientras pasaba eso que ustedes me acaban de decir, el pueblo se acerca a Aarón y le dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó, porque no va. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, aros, que tenían en sus orejas, y se los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, o este es tu Dios, depende de la versión que tenga, que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, como nosotros mañana, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Después ustedes conviene que sigan leyendo, porque ahí en el versículo 7 le contesta el Señor a Moisés. Increíble. Mientras Dios le está diciendo a Moisés que vaya a decirle al pueblo, no se hagan imágenes, ese pueblo estaba construyendo imágenes. Somos increíbles. El ser humano, el pueblo de Dios, somos realmente sorprendentes. Porque esto mismo lo hacemos nosotros, de hecho. Noten algo conmigo, por favor. En el versículo 4, Aarón le dice al pueblo de Dios: este es tu Dios, o estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. En el versículo 5 establecen una fiesta, pero si usted presta atención se habrá dado cuenta que la fiesta no es en honor a Moloch, ¿no? ¿Qué dice su Biblia? ¿En honor a quién? A Jehová. ¿A quién estaba adorando el pueblo? Esa es la pregunta. ¿A quién estaba adorando el pueblo? A Jehová. ¿Seguro? Creían. Ellos dirían que sí, si lo pudiéramos viajar en el tiempo y conversamos con ellos, ellos nos dirán: nosotros estamos adorando a Jehová.
a Jehová, perdón. Pero nosotros le diríamos, no, porque ese no es Dios. Esa es una imagen que hiciste de Dios. Y aunque hayas tenido buenas intenciones y hayas hecho una fiesta y hayas conservado al sacerdote, ese no es Dios. Eso es lo que vos creés que es Dios. Ese no es Dios, ese es tu concepto de Dios. Crees que estás adorando al Señor, pero en realidad estás adorando una idea equivocada de quién es Dios. Eso es muy peligroso para todos nosotros. Eso es muy peligroso porque, al igual que ellos, podemos encontrarnos en un momento de nuestra vida creyendo con una intención genuina, con un corazón noble, con la mayor transparencia posible. Podemos encontrarnos creyendo que estamos sirviendo al Señor y en realidad no. Le estamos sirviendo a un becerro, a una idea distorsionada que yo me construí porque, no sé, bueno, porque me convenía o porque me enseñaron que Dios era de una forma tal, yo creí que ese es Dios. Entonces, cuando oro, me relaciono con esa imagen de Dios. Cuando decidimos si vamos a comprometernos en un ministerio, vamos a congregarnos, lo hacemos con esa imagen de Dios. O cuando decidimos cómo vivir nuestras vidas, valga la redundancia, cuáles van a ser nuestras convicciones y valores, es de acuerdo a la relación con ese Dios, con esa imagen de Dios. Les voy a citar, o les voy a contar dos ejemplos de experiencias que tuvimos en estos años. No son muchos años de ministerio, pero son algunos. Estuvimos en una iglesia donde el concepto de Dios era el concepto de un Dios, ¿cómo lo puedo decir? Tirano. Un Dios justo y santo que no tolera el pecado. ¿Eso está mal? No, es absolutamente correcto. Pero no es toda la imagen de Dios. ¿Y cuál fue el resultado en la iglesia? Que los hermanos sí servían, pero con un miedo bárbaro. Y servían con una carga, con una presión. Algunos de ellos cayeron en picos de estrés y de ansiedad porque servían con miedo. Tengo que servir a Dios porque Dios es fuego consumidor, se predicaba siempre. Dios es fuego consumidor, Dios es santo. Pecaste, te vamos a disciplinar porque Dios no soporta el pecado. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Porque además Dios, ustedes lo saben bien, es un Dios de amor, es un Padre bueno, misericordioso y cercano. Después de un tiempo de trabajar en esa iglesia, el Señor nos llevó a otra, donde estas cosas curiosas que hace el Señor con nosotros, era exactamente el otro extremo. Dios es muy bueno, es misericordioso, no pasa nada, Dios te ama, pecas, no te importa si te arrepientes, Dios te reconoce. ¿Y qué creen que, cuál fue el impacto que trajo en esa iglesia? ¿Qué se imaginan? La iglesia, el que quería servía, el que no quería no servía, el que quería se consagraba, el que no, y ¿es verdad que Dios es bueno, misericordioso y que nos perdona todos nuestros pecados? Sí, pero no es la única imagen. También Dios es justo y es santo y todo lo que conocemos. Entonces, todos nosotros tenemos una imagen de Dios. Nos relacionamos con esa imagen, le servimos a esa imagen de Dios. Y es muy peligroso porque la imagen de Dios nos limita. Cuando yo creo que Dios es así, y lo defino y creo que ese es Dios, no lo limita a Él, Dios es Dios. Nos limita a nosotros, nos cierra, una palabra que usamos ayer también, nos determina, nos encuadra en una forma de relacionarnos con Dios y de cómo le servimos y cómo lo predicamos también. A nosotros, por lo general, nos critican, sí, es la palabra que voy a usar, la crítica que recibimos con frecuencia es que como estudiamos teología, tampoco es que hemos estudiado tanto, pero generalmente nos dicen que ustedes estudiaron teología y la teología te hace creer que vos podés definir a Dios, que vos podés explicar a Dios. En realidad, yo les confieso que más bien ha pasado lo contrario. Mientras más leo o más estudie, no teología, sino al Señor, me resulta más difícil explicar, definir a Dios. Me resulta cada vez más difícil decir Dios es así, 2 más 2 es 4 y este es Dios y lo conozco y lo defino. No sé si estoy explicándome.
Por supuesto que hay cosas que están en la palabra del Señor que las conozco, las tengo y Dios es así, yo lo creo eso y lo firmo. Pero me resulta cada vez más difícil asegurar lo que Dios es o no es o hace o no puede hacer. A ver si les puedo hacer unas preguntas y si ustedes quieren pueden pensar conmigo, si puedo explicarles esto. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, pero ¿por qué murió Jesús en la cruz? Para perdonar los pecados. Sí, Y porque había pero ¿por qué murió en la cruz? la paga del pecado es la muerte. Para que podamos entender. Sí, pero si Dios nos ama y si quería perdonar nuestros pecados, ¿por qué no simplemente nos perdonó? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Ocupó nuestro lugar. Sí, pero ¿podría Dios simplemente habernos perdonado? Los perdono, listo, y nadie moría en la cruz, ni Jesús ni nosotros. Y menos su hijo. Porque antes, para ser perdonado, morían los becerros y eso ya no agradaba a Dios. O sea, como que eso ya era, no era Por eso, suficiente. Por eso mismo, Porque entonces, era más- el punto es que podría simplemente Dios habernos perdonado sin que nadie muriera en la Hay cruz. tantos niños, ¿no? Pero ¿Por porque qué era Dios tanto? mismo. Sí, pero... Correcto. No, ¿por qué? Claro, esperaba que José pudiera darme esa respuesta. Porque no podemos separar los atributos de Dios. Y claramente Dios es santo, su santidad fue ofendida por nuestro pecado, y Dios es justo. Y el pecado tiene que recibir la paga. Así que Dios no podía pasar por alto el pecado solamente y perdonarnos a todos porque sí. Así que no es tan simple como... Lo dijeron bien, ¿eh? Lo dijeron bien todos ustedes. Está correcto lo que dijeron. Pero no es tan simple explicar a Dios por qué hace las cosas de una manera o de otra, porque acabamos de hacerlo en 5 minutos, pero no es tan fácil explicar por qué Dios hace las cosas de una manera y no de otra. Porque hay muchas cosas involucradas en el carácter de Dios, en quién es Él, las cosas que Él puede y que no puede hacer, puede sujeto a su propia moral. Otra pregunta. ¿Ustedes creen en el infierno? ¿Todos creen en el infierno? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quiénes van al infierno? Todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo como su único salvador. Sí. Primeramente Satanás, sus huestes y luego también todas las... Sería bueno hablar en otro momento que el infierno no es el lugar donde el diablo gobierna, no es, están los dibujitos solamente. El infierno es el lugar donde Satanás es arrojado en juicio. No se divierte en el infierno. Y todas las personas que no hayan recibido a Jesús. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿por qué Dios envía personas al infierno si es bueno? Es que Dios no envía, sino que la persona tiene que decidir. Bueno, Él le da pero a no la- es a cada uno suficientemente que- misericordioso como para... Porque Dios es justo. Por eso envía Pero a también es personas bueno. malas en el infierno. Una última pregunta, porque esa respuesta es la que siempre... Bueno, Dios no los mandó, se van solos. Bueno, supongamos que sí. Le voy a hacer la última pregunta. ¿Quién... ustedes todos conocen la historia del diluvio, ¿no? Génesis 6. ¿Creen en esa historia o piensan que es un cuento, un No, mito? yo creo sí. ¿Creen que pasó de verdad? Que fue así. Bueno, ¿quién envió el diluvio? Dios, Muy bien. Dios envió el diluvio. No les voy a prometer turrones como anoche porque hoy son muchos, pero algún regalo les voy a traer. Dios envió el diluvio, en eso estamos de acuerdo. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Sí, ¿quiénes? No eran muchos. Eran 8 personas, sí, exactamente. Claro, 8 Tan personas. solo 8 personas se salvaron. Sí, menos que los que hay acá. Cami, Café, su esposa y la esposa. ¿Quiénes murieron en el diluvio? Todos los que no creyeron. Todos los animales. ¿Dios envió el diluvio? Sí, Dios envió el diluvio. Entre las personas que murieron, ¿había niños y mujeres embarazadas? También sí, bien sí. ¿Dios mandó un diluvio para matar niños y mujeres embarazadas? ¿Saben qué aprendí en estos años? Yo no soy el abogado de Dios. No tengo por qué defenderlo, ni explicarlo. Cada vez que intenté, me quedé corto. Yo no les voy a dar mi opinión acerca de estas cosas, porque en algunas cosas tengo que decirles es mi opinión. Cuando alguien me dice, bueno, pero Dios mató niños y mujeres embarazadas en el diluvio, ¿o no? Y ahí no tiene que ver con sus decisiones, eran niños, mujeres, niños en el vientre de su mamá, no tiene nada que ver con lo que eligieron.
Lo que intento decir es que nuestros conceptos de Dios no siempre están tan completos como creemos. Dios es mucho más amplio de lo que nosotros podemos llegar a imaginar jamás. Y Él hizo en la historia, hace y va a hacer cosas que yo no puedo definir porque Él es Dios. Y yo tengo que revisar entonces cuál es mi imagen de Dios. Porque antes de esto yo pensé que Dios era de una manera hasta que me encontré con estas situaciones y tuve que revisar qué es lo que creo. Dios lo hizo, ¿por qué lo hizo? Lo sé, me lo dice, necesita darme explicaciones a mí de por qué hizo o no hizo ciertas cosas. Tengo que revisar mi imagen de Dios. ¿Qué es lo que yo creo de Él? Ahora voy a insistir con esto. La idea no es que debatamos acerca del diluvio o cosas parecidas. El punto está en que nosotros nos relacionamos con esa imagen que tenemos de Dios. Nos relacionamos con lo que creemos que Dios es. Y si nosotros no estamos lo suficientemente abiertos a revisar eso que creemos de Dios, el peligro es que estemos, voy a repetirlo, aún a riesgo de ser insistente, pero a propósito, el riesgo es que estemos sirviendo, adorando y predicando nuestra imagen de Dios y que no sea necesariamente el Dios de la Biblia. Quizás estoy sirviéndole al Dios que yo creí que era y tendré que revisar si realmente es el Dios de la Escritura, de la revelación. Tenemos todos una imagen distorsionada del Señor. Y nos pasa un poco como a este pueblo de Israel en Éxodo 32. Voy a volver a decirlo. Quizás si viajáramos en el tiempo, o ellos pudieran viajar en el tiempo, les preguntaríamos si ellos estarían seguros de que estaban adorando a Jehová. Nosotros hoy, ya con toda la historia completa, le diríamos, no, ese no es Dios. Quizás entonces, dentro de 2000 años, pudiera venir alguien, o de 4000 años, podría venir alguien a decirnos, ¿ustedes creyeron que estaban predicando? ¿Creíste que estabas sirviendo? ¿Creíste que estabas adorando a Dios? Y ese no es, esa es tu imagen de Dios. ¿Cómo lo solucionamos eso? Si podemos entender el peligro de tener una imagen de Dios que no sea Dios, entonces tendríamos que comenzar por algo muy sencillo de explicar y muy difícil de llevar a la práctica. Por experiencia propia se los digo. Y es revisar mis conceptos de Dios. Por supuesto, se dice fácil, se hace difícil, porque no siempre estamos dispuestos a aceptar que estamos equivocados en lo que creemos de Dios. Y eso tiene un sentido noble, eso yo lo entiendo. Muchas veces nosotros hemos crecido en la iglesia y significa tener que dudar de lo que me enseñaron mis padres, lo cual tuve que hacer. Significa tener que aceptar que quizás la herencia espiritual que pasó de mis bisabuelos que llegaron de Alemania, se la pasaron a mis abuelos a mis padres a mí, y quizás no estaba bien en algo. Y no sé si estoy dispuesto a hacer eso. Porque tengo temor, porque tengo una cuestión sentimental con la tradición de mis antepasados, porque hay malos ejemplos, y digo, no quiero desviarme del camino, pero es la única forma de comenzar a saber si la imagen que tengo de Dios es la imagen correcta. Estar dispuesto a revisar esto que creo de Dios. ¿Es todo lo que hay de Dios? ¿Es una imagen cerrada? ¿Es una idea cerrada de Dios? Greg Travis usa una frase que la voy a leer como está y después la voy a explicar si hace falta. Él dice, tengo que dejar que mi exégesis determine mi teología y no que mi teología determine mi exégesis. Significa, yo tengo que dejar que lo que estudio de la Biblia cambie lo que yo creo de Dios y no lo que yo creo de Dios, imponérselo a mi estudio de la Biblia. Tengo que estar lo suficientemente abierto, pero esto requiere humildad delante del Señor. Señor, yo me acerco a tu palabra, creyendo, tengo convicciones, no les estoy pidiendo que renuncien a sus convicciones. Tengo convicciones, tengo ideas, tengo valores, tengo creencias, pero existe la posibilidad de que aún con las mejores intenciones, yo, mis padres, mis abuelos,
la iglesia, estemos equivocados en algo. Oseas 4:6 es un texto conocido, así que yo lo leo y ustedes lo pueden anotar para buscarlo en su casa, pero se van a acordar cuando lo lean. El Señor le dice al pueblo de Israel, a los sacerdotes, en realidad les dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. ¿Por falta de conocimiento de qué? Exacto, es lo primero que asumimos, pero ellos tenían la palabra. Les está diciendo a los sacerdotes. ¿Cómo es entonces que no conocían a Dios teniendo la palabra? O, leo y con este termino, en el Nuevo Testamento uno de los episodios que más me muestra cómo funciona esto de tener conceptos de Dios es el de los propios judíos que no aceptaron a Jesús, porque el concepto de Mesías que tenían no coincidía con el Mesías que vino, con el Mesías. La idea de Mesías no era la del Mesías. Ellos esperaban, ustedes lo saben a esto, un líder militar, político, que iba a reunir tropas, se iba a derribar al imperio romano y establecer el reino de Israel, y no vino ese Mesías. Vino un carpintero de un pequeño pueblo que además todos maltrataron y mataron. Y uno de los episodios que no solamente los fariseos y las multitudes, los propios discípulos, siendo buenos judíos, no entendieron de qué se trataba. Bueno, ahora estamos en Pascua. Marcos capítulo 9, versículo 30 en adelante, y sus pasajes paralelos, Lucas 9 y Mateo 18, cuentan que Jesús les anuncia su muerte a sus discípulos. Y no les cuenta una parábola, no se los dice en acertijos, les habla abiertamente, claramente les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres y que sufra y que muera y que resucite al tercer día. Y luego sigue el texto diciendo, y los discípulos no entendieron la palabra. ¿Por qué no la entendieron? Les está dando en el mismo idioma. Repito, no les está contando una parábola que ellos tendrían que... Les está diciendo claramente, muchachos, me van a matar. Y después de 3 días voy a resucitar. ¿Qué es lo difícil de entender? Que no coincide con lo que ellos esperaban de su Mesías. Está claro, pero la fortaleza, el paradigma es tan fuerte que no pueden ver lo que está tan claro. Es sumamente peligroso tener imágenes cerradas de Dios. Es peligroso. Conviene entonces que en humildad delante del Señor y a la luz de su palabra, siempre, por supuesto, siempre a la luz de su palabra, estemos dispuestos a revisar nuestros conceptos de Dios. Y que nos animemos, como dice el salmista, a ser examinados. Examíname, oh Dios. ¿Será que estoy creyendo y predicando un concepto errado de Dios? ¿Será que estoy sirviendo y relacionándome con una idea de Dios que no es Dios? Si ustedes quieren pueden orar conmigo en este momento. También pueden llevarse el desafío a su casa para que a partir de hoy, si consideran que hay convicción del Espíritu Santo en su corazón para esto, poder acercarnos cada día al Señor con esta premisa. Señor, yo quiero conocerte por lo que dice tu palabra, no por lo que yo creo que dice. Yo quiero conocerte por quién eres y no por lo que a mí me gustaría que seas. Necesito conocerte. Vamos a orar. Si quieren pueden ponerse. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es nuestro alimento, es luz, es espada. Tu palabra es lo que necesitamos para ser sostenidos cada día. Gracias por tu presencia en medio nuestro, porque si no estuvieras aquí por la persona de tu Espíritu Santo, entonces no tendría sentido que estemos reunidos. Y gracias también, Señor, por esta que es tu iglesia, la iglesia por la que diste tu sangre, la iglesia que llamaste desde antes de la fundación del mundo. Señor,
reconozco que tenemos imágenes, tenemos ideas, tenemos conceptos que no siempre están bien. Que hay cosas que tenemos que revisar, que las hemos heredado o que las fuimos construyendo, leyendo una cosa, leyendo otra, tal vez en conversaciones. Yo no lo sé, Señor, tu Espíritu Santo lo sabe. Pero sí te pido que nos ayudes a revisar, que nos enseñes en humildad a volver a la fuente, a volver a tu palabra revelada, a volver a tu escritura, a volver a ti, Señor, para examinarnos a nosotros mismos y saber si el Dios a quien adoramos y a quien servimos es el Dios de la vida. Señor, si hoy o en el transcurso de estos días alguno de tus hijos e hijas descubre que necesita renovar, reformar, resolver, responder a algunas cosas, te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándolos a toda la verdad. Y que como iglesia, juntos, nutriéndonos unos a otros, podamos mantenernos en esta búsqueda del conocimiento real, del conocimiento correcto. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía, que nos alienta, que nos impulsa, que nos sana. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.